En la clase de hoy vamos a ver el impuesto sobre los ingresos brutos. En materia del IVA, ustedes tenían una ley, un decreto reglamentario, resoluciones de AFIP. Además, hemos referenciado en varias oportunidades a leyes especiales que eximían o excluían del impuesto a determinadas actividades. Cabe recordar que el IVA lo recauda la Nación a través de AFIP. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto provincial. Aquí vamos a ver dos leyes. Por un lado tenemos el Código Tributario Provincial y la otra es la Ley Impositiva Anual. El Código Tributario Provincial, regido por la Ley 6006 y modificatoria, ha sido ordenado recientemente a través del Decreto 290 del año 2021. El Código Tributario legisla sobre el hecho imponible, es decir, cuáles son los hechos u actos que se encuentran alcanzados en el impuesto, los contribuyentes, es decir, los responsables del tributo. También legisla sobre la base imponible, es decir, el monto sobre el cual se le aplica la alícuota para determinar el impuesto a ingresar, las exenciones subjetivas, exenciones objetivas, cuando el sujeto realiza dos o más actividades en la jurisdicción de Córdoba, cómo tiene que actuar, ¿sí? Si tiene que diferenciar la base imponible o no, qué pasa si no diferencia, y cuando el sujeto realizare dos o más actividades, cuando el sujeto realizare actividades en dos o más jurisdicciones provinciales, bueno, esto va a ser de aplicación el convenio multilateral que ustedes lo van a ver en el próximo práctico. En la provincia de Córdoba, el impuesto sobre ingreso bruto está enmarcado, como ya dijimos, en la ley 6006 y su modificatoria, y que fue reordenado el texto a través del decreto 290 del año 2021. En lo que respecta a la ley impositiva anual, podemos decir que determina las alícuotas, los importes mínimos, e importes fijos, entre otros, y está regulado a través de la ley 10.725, y en su anexo número 1 vamos a ver lo específico en materia de ingresos brutos. Además de las normas antes referidas, podemos hacer mención de que hay decretos, resoluciones generales, normativas, interpretativas, ministeriales y la Secretaría de Ingresos Públicos que complementan el marco normativo impositivo referido en la materia. El impuesto sobre los ingresos brutos, como ya dijimos, está regulado en el Código Tributario Provincial, especialmente en el título segundo, en los artículos 201 a 260, con el nuevo reordenamiento. Antes estaba comprendido en los artículos 177 al 224. En el artículo actual 201, antes era el 177, allí vamos a encontrar la definición del hecho imponible. Vamos a decir que está alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos toda actividad que realice el sujeto a título oneroso y en forma habitual, realizada en el territorio de la provincia de Córdoba. A partir de esa simple definición podemos resumir que se requiere de manera concurrente el cumplimiento de 4 requisitos. Entre ellos tenemos el ejercicio de la actividad, es decir, que mientras no haya ejecución de la actividad no va a haber hecho imponible, es decir, que no existe gravabilidad por la mera inscripción. Por ejemplo, cuando se inicia una actividad comercial, puedo estar inscrito en la administración tributaria, es decir, yo me inscribo si soy una sociedad en IPJ, en AFIP y en rentas, pero si aún no he realizado compras para su posterior venta, es decir, actos comerciales, no hay ejercicio de actividad y en consecuencia no estoy alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos. El segundo de los requisitos es la habitualidad, es decir, que se tiene que tener en cuenta el concepto de habitualidad en términos potenciales. Debe hacer profesión de tales actividades, independientemente de que el ejercicio de la actividad sea periódico o discontinuo. Se deberá atender a la índole de las actividades, objeto de la empresa, de la profesión, de la locación, los usos y costumbres de la vida económica. El tercero de los requisitos es la onerosidad. Debe existir una contraprestación a cambio de la actividad que realiza, ya sea de carácter lucrativo o no. Y el último de los requisitos tiene que ver con el territorio, y está vinculado con el lugar donde se debe desarrollar la actividad. La misma debe desarrollarse de manera efectiva, física y tangible en el territorio de la provincia de Córdoba. Por razones de tiempos, nosotros vamos a tratar de tomar de cada uno de los artículos la parte esencial necesaria para el desarrollo de los prácticos del día de la fecha, pero dejamos a ustedes, por favor, la lectura de todo el articulado referido al impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? En el artículo 209, que antes era el 185, determina allí lo que se define como base imponible. Recordemos que base imponible es el monto sobre el cual se le aplica la alícuota para determinar
la obligación tributaria. En el caso de impuestos sobre los ingresos brutos, la regla general son los ingresos brutos devengados en el periodo fiscal de la actividad que se desarrolla. El ingreso bruto es el monto total neto por la venta de bienes o servicios, retribución de la actividad que se ejerce, entre otros. Hay tres tipos de criterio de imputación de ingresos, en ingresos brutos. Uno es el devengado como criterio general, el segundo es el de lo percibido, que se aplica para aquellos contribuyentes que no llevan contabilidad o aquellos a los que se les percibe o retienen el 100% del impuesto en la fuente. Y por último tenemos el devengado exigible, que se aplica para aquellos sujetos que realizan venta de inmuebles por plazo superior a 12 meses. También van a encontrar artículos como referidos a los ingresos computables en el artículo 236, que allí se regula la base imponible para determinadas actividades de carácter especial. Eso antes estaba regulado en el artículo 210. Tienen el artículo 238, los ingresos no computables, antes era el 212, son aquellos ingresos que la Administración Tributaria Provincial considera que no son ingresos brutos gravados. Por ejemplo, el importe correspondiente al débito fiscal para responsables inscritos en el IVA, para los comisionistas o para consignatarios el importe correspondiente a los terceros, en el caso de depósitos el importe correspondiente al reintegro de capital, entre otros. En materia de deducciones lo tienen contemplado en el artículo 239, antes era el 213. Por ejemplo, el importe correspondiente a impuestos internos, deudores incobrables según lo permitido por el Código Tributario Provincial, que son similares a los de ganancia, pero tienen que regirse por lo plasmado en el Código Tributario. Por ejemplo, la declaración de la quiebra, la desaparición fehaciente del deudor, acciones judiciales para su cobro, entre otros. También permite las deducciones o descuentos sobre ventas, entre otros conceptos que permite la norma a deducir. Las exenciones subjetivas la van a encontrar ustedes en el artículo 240, antes era el 214, y cuando hablamos de subjetivas son aquellas exenciones que recaen en cabeza del sujeto, por ejemplo, las actividades que realice el Estado Nacional, provincial, municipal, sus dependencias, entidades descentralizadas, autárquicas, la Universidad Nacional, la Universidad Provincial, las agencias, como por ejemplo pueden ser la Agencia de Turismo, de Deportes, entre otros. En materias de exenciones objetivas, la vamos a referenciar en el artículo 241, del anterior texto es el 215, y básicamente son aquellas que recaen sobre la actividad que desarrolla. Por ejemplo, las actividades en relación de dependencias están exentas de ingresos brutos, los ingresos provenientes del ejercicio de cargos públicos, jubilaciones, entre otros, y nos vamos a detener un poco aquí en lo regulado en el inciso 22 de este artículo 241, antes era el inciso 23 del artículo 215, y se refiere básicamente a lo que es el ejercicio de la actividad industrial. Para que se encuentre exenta la actividad industrial en la provincia de Córdoba, debe reunir básicamente 4 requisitos: que las ventas no tienen que ser destinadas al consumidor final, que la explotación o el establecimiento productivo debe estar plasmado, debe estar radicado en la provincia de Córdoba, tiene que estar habilitado, reconocido y registrado en el Sistema de Información Industrial de la provincia de Córdoba, y el monto de la base imponible y atribuible a la totalidad de las actividades desarrolladas, incluidas las exentas y o no grabadas, cualquiera sea la jurisdicción, no supere los 117 millones de pesos por el año 2020. Eso lo tienen regulado en el artículo 148 de la Ley Impositiva Anual, que es la 10.725. Es decir, que en la medida que reúna estos 4 requisitos, se va a encontrar exenta los ingresos provenientes de la actividad industrial. También vamos a hacer mención a lo plasmado en el artículo 214, que antes era el 190, que es lo referido a venta mayorista, en donde nos dice que independientemente de la cantidad comercializada, la venta de estos sujetos se va a considerar mayorista, tanto y en cuanto lo utilizarán para la reventa o comercialización en el mismo estado, para transformarlo, alquilarlo su uso o afectarlos a una actividad económica posterior. Si no se verificaran estos supuestos, la operación se va a considerar venta minorista, y como venta minorista nos tenemos que remitir al artículo 213, antes era el 189, y vamos a concluir que es la venta a consumidores finales, definiendo como tal
a sujetos que no están inscritos en el impuesto sobre ingresos brutos, es decir, aquellos que no se inscriben en la jurisdicción correspondiente en ejercicio de actividad como tal. No es consumidor final, nos dice la norma, cuando la falta de inscripción deriva como consecuencia de exención en la jurisdicción correspondiente, por ejemplo, el Estado Nacional, provincial o municipal, es decir, que estos sujetos no deben tramitar inscripción alguna para que se les reconozca como tales la exención. Sí deben tener en cuenta ustedes esta clasificación entre venta mayoristas y minoristas, atento que la ley impositiva anual tienen por lo general distintas alícuotas, por el cual debemos determinar correctamente la base imponible de cada una de estas actividades. Pasamos ahora para analizar el esquema de liquidación. Ustedes lo tienen contemplado en los artículos 242 a 245 del Código Tributario Provincial. Antes estaba regulado en el 216 a 219. Tenemos que hacer mención que el periodo fiscal para el impuesto sobre los ingresos brutos es el año calendario, de enero a diciembre. Y se van a ingresar 11 anticipos mensuales de enero a noviembre y se va a realizar en el mes de diciembre una liquidación y pago final. ¿Cómo es el esquema de liquidación? Bueno, se parte de los ingresos brutos totales mensuales, devengado en cada mes, y a ese importe se le tienen que hacer una serie de ajustes. Ajustes tales como los ingresos no computables o como las deducciones mensuales, contempladas en los artículos 239 y 238 y 239 respectivamente. Antes estaba regulado en el 212 y 213 respectivamente. Recuerden, como ingresos no computables es el débito fiscal, a modo de ejemplo, el débito fiscal IVA para los responsables inscritos, y como deducciones mensuales, los deudores incobrables, las devoluciones, los descuentos. Entonces, si partimos los ingresos brutos totales y hacemos esos ajustes de ingresos no computables y deducciones mensuales, llegamos así a la base imponible mensual. Ese importe le vamos a aplicar la alícuota que surge de la ley impositiva anual, o en su anexo 1, para determinar el impuesto mensual de base por alícuota. Ese impuesto mensual se lo tiene que comparar con el impuesto mínimo anual, dividido 12, para decir el impuesto mínimo mensual, y de los dos tenemos que tomar el mayor para determinar el anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos para el periodo bajo análisis. A ese anticipo se le tienen que detraer las retenciones o percepciones y recaudaciones bancarias que haya sufrido el contribuyente en virtud de lo dispuesto por el decreto 320 del 2021, que son básicamente pagos a cuenta, para así llegar al saldo de esa declaración, de esa posición mensual, que puede tener dos destinos, a favor del contribuyente o a favor del fisco. Si a favor del fisco, se tiene que ingresar el importe correspondiente; si a favor del contribuyente, por lo general se traslada a periodos fiscales futuros, aunque el sujeto puede pedir la devolución, la compensación con otros impuestos, entre otros. En el mes de diciembre se tiene que hacer la liquidación y pago final. Para ello vamos a tomar todos los ingresos brutos mensuales de enero a diciembre, y se deben de traer la sumatoria de ingresos no computables de enero a diciembre y la sumatoria de deducciones mensuales también de enero a diciembre. Llegamos así a una base imponible anual, que multiplicada por la alícuota, según la LIA o el anexo 1, llegamos al impuesto anual de base por alícuota. A eso lo vamos a comparar con el impuesto mínimo anual que surge de la ley impositiva, y de los dos tomamos el importe mayor para definir el impuesto determinado anual de ingresos brutos. A ese impuesto anual determinado de ingresos brutos le tenemos que traer las retenciones, percepciones, regímenes y las recaudaciones bancarias que haya sufrido el contribuyente de enero a diciembre, y los anticipos ingresados de enero a noviembre, para concluir con la determinación del saldo de la declaración jurada del mes de diciembre, el cual puede ser a favor del contribuyente. En este caso se puede trasladar para periodos futuros, es decir, para el mes de enero siguiente y siguientes, o si es a favor del fisco, bueno, se deberá ingresar el monto resultante. Hay determinados sujetos y actividades que no deben comparar con el impuesto mínimo. Eso está contemplado en el artículo 245, antes era el 219.
como por ejemplo los contribuyentes que tributen bajo el régimen de convenio multilateral, es decir, aquellos sujetos que realizan actividades en 2 o más jurisdicciones provinciales, incluido CABA. Tampoco van a comparar con el mínimo los contribuyentes que tengan la totalidad del impuesto retenido o percibido en la fuente. Tampoco van a comparar con el mínimo los que realicen actividad primaria en general, como ser la agropecuaria, la forestal, la minera, entre otros. También los contribuyentes o responsables cuando la totalidad de sus ingresos sean no computables o exentos. Bien, pasamos ahora a la ley impositiva provincial del año 2021, que es la ley 10.725. Eso en materia de ingreso bruto está regulado a partir del artículo 14, en el cual se establece como alícuota general el 4,75% para aquellas actividades que no tengan alícuotas especiales contempladas en el artículo 15. El artículo 15 define alícuotas especiales para determinadas actividades, las cuales están contempladas en el anexo 1 de la ley impositiva anual, y desde el artículo 16 a 37 hay tratamientos diferenciales para determinadas actividades. Tenemos que hacer mención que hay también tratamientos diferenciales cuando los sujetos no superan como base imponible anual, incluido el monto de los importes correspondientes a las operaciones exentas o no grabadas para el periodo fiscal 2020, los 15.500.000 pesos, esto es a nivel país. En este caso se va a aplicar la alícuota reducida contemplada en el artículo 39 de la ley impositiva anual, y que están en el anexo 1 bajo la columna titulada como alícuotas reducidas del artículo 39 de la ley impositiva 10.725. Si el inicio de actividad se produce con posterioridad al 1 de noviembre de 2020, se va a aplicar la alícuota reducida a partir del primer día del cuarto mes, en tanto el importe anualizado de los 3 meses de actividad no supere el límite de los 15.500.000 pesos. Y también tenemos estipulado como alícuotas incrementadas o agravadas. En este caso es cuando los sujetos superan como base imponible anual, incluido el importe correspondiente a operaciones exentas o no gravadas, para el ejercicio 2020, los 163 millones de pesos. Bueno, en este caso van a aplicar la alícuota incrementada del artículo 40 de la ley impositiva anual, y que están en el anexo 1 bajo la columna titulada como alícuotas agravadas del artículo 40 de la ley 10.725. Si el inicio de actividad con posterioridad al 1 de noviembre de 2020, se aplica la alícuota agravada a partir del primer día del cuarto mes, en tanto el importe anualizado de los 3 meses de actividad supere los 163 millones de pesos. Tengan presente que ahí hay un error. Ahí en el slide dice debe superar. En el slide dice no supere el límite de los 163 millones de pesos, y en realidad es que tiene que superar los 163 millones de pesos. Para el tope de estos montos de ingresos se tienen que tener en cuenta los ingresos de toda la jurisdicción y para todas las actividades realizadas en el año calendario 2020. La ley impositiva anual también prevé el importe de un mínimo, está contemplado en el artículo 42 y ya es de 18.000 pesos al año. Y para determinar el importe mínimo mensual se parte de ese monto y se lo divide por 12 meses, lo que nos da un monto mínimo mensual de 1.500 pesos por mes. En el anexo 1 de la ley impositiva se desagregan todas las actividades económicas. Comienza con la actividad agropecuaria, luego le sigue la de minería, posteriormente está contemplada la actividad industrial, construcción, comercio mayorista, luego le sigue el minorista y concluye con la actividad de servicio. Es el ordenamiento que está establecido en el anexo 1 de la ley impositiva anual. Bien, ahora pasamos a desarrollar el ejercicio de la clase prevista en la fecha, en la cual se trata de un contribuyente que realiza únicamente actividad en la jurisdicción de Córdoba, es decir, es un contribuyente local. Y tenemos en el ejercicio número 1 de la página 71 lo siguiente. Nos dice, determinar el impuesto sobre los ingresos brutos para el mes de marzo de 2021, que debe tributar un contribuyente de Córdoba, que presenta los siguientes datos. Tenemos las bases imponibles del mes de marzo y las distintas actividades.
Las actividades son fábrica de calzado de tela por 1.200.000, reparación de calzados por 50.000, venta de calzados al público por 150.000 pesos, reventa al por mayor de calzado por 350.000 pesos. Tenemos una llamada allí que nos dice que durante el mes de marzo de 2021 se venden 100.000 pesos a sujetos que no cumplen las condiciones establecidas en el artículo 214 del Código Tributario vigente, que antes era el 190 del Código Tributario Provincial. El importe anual es de 18.000 pesos, contemplado en el artículo 42 de la Ley Impositiva 2021. También tenemos retenciones por 3.000 pesos y tenemos que resolver el ejercicio en base a una serie de alternativas. En la alternativa 1 tenemos que por el año 2020 la sumatoria de bases imponible es de 12 millones de pesos. Para la alternativa 2, por el año 2020, la sumatoria de bases imponibles es de 20 millones de pesos. Alternativa 3 es por 120 millones de pesos y alternativa 4 es por 170 millones de pesos. Para resolver el ejercicio debemos tener en cuenta las actividades que desarrolló y realizar su encuadramiento según el anexo 1 de la Ley Impositiva Anual 10.725. Comenzamos. Allí ya lo tenemos resumido, pero básicamente para llegar a ese cuadro resumen que ustedes tienen en el slide, tenemos que comenzar con la fábrica de calzado de tela. Esta es una actividad de fabricación. En el anexo 1 lo vamos a identificar en el código 152.021 como fabricación de calzado de materiales NSP, excepto calzado deportivo y ortopédico. Eso está en la página 93 del anexo. Allí también tenemos que hacer mención, como es una actividad de fabricación, a lo establecido en la resolución interpretativa número 2, que nos dice que se va a entender como actividad industrial a toda aquella que aplicando procesos tecnológicos, técnicas de producción uniforme, en un establecimiento industrial habilitado a tal efecto, transforme manual, mecánica o químicamente sustancias orgánicas o inorgánicas en bienes muebles nuevos de consistencia, aspecto, utilización distinta de los elementos constitutivos o perfeccione su calidad de acuerdo al destino de los productos. Vemos que el alcance de la resolución interpretativa es de carácter amplio. Y como estamos bajo la actividad de fabricación, tenemos que analizar el artículo 241 en su inciso 22, antes era el 215 inciso 23, es una actividad que está contemplada bajo una exención objetiva, tanto la producción primaria, actividad industrial, nos dice son todos con excepción de las operaciones de venta a consumidores finales, se encuentran exentas. Los consumidores finales son aquellos que son sujetos que no están inscritos en el impuesto sobre los ingresos brutos, excepto que la falta de inscripción derive de las exenciones en la jurisdicción correspondiente, como puede ser el Estado Nacional, que esté exento y en consecuencia no debe acreditar inscripción ni debe inscribirse. Eso lo tienen ustedes en el artículo 240, inciso 1, anteriormente era el 214, inciso 1. La exención de la actividad industrial se aplica hasta el 31 de diciembre de 2021 y en tanto reúne una serie de requisitos: que el establecimiento se encuentre ubicado en la provincia de Córdoba, que la venta no sea a consumidor final, que esté habilitado o reconocido por el organismo oficial, es decir, por el Sistema de Información Industrial de Córdoba, y que la base imponible del año 2020 no supere los 117 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, como requisito tenemos que las ventas no sean al consumidor final, que exista el establecimiento productivo y que esté radicado en la provincia de Córdoba, que esté habilitado y registrado en el SIC, y que el importe de la base imponible del año 2020, incluidos los importes exentos o no gravados, no superen los 117 millones de pesos, conforme lo establece el artículo 148 de la Ley 10.725. Vamos a suponer en este caso que la actividad de fábrica de calzado de tela no se realiza con consumidores finales, por lo tanto corresponde la exención en tanto y en cuanto cumpla con estos requisitos. Pasamos a la segunda de las actividades, tenemos la reparación de calzado. Bueno, esta reparación de calzado es una actividad de servicio, eso lo vamos a identificar en el anexo 1, en el código 952.200 como reparación de calzado y artículos de marroquinería, eso está en la página 390.
Continuamos luego con la actividad de venta de calzado al público. Vemos que el sujeto fabrica el calzado y lo vende a un consumidor final. Bueno, esta actividad debe ser considerada como comercio minorista, ya que dentro de la exención objetiva, para ser considerada actividad industrial, no tenía que ser destinada a consumidor final. En este caso es destinado a consumidor final, entonces no es una actividad mayorista, sino que es minorista, y debe entenderse entonces como comercio al por menor. En el anexo 1 lo identificamos con el código 477.220, venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo, y está contemplado en la página 291. Esto de venta del calzado al público tenemos que aplicar lo regulado en el artículo 213 del Código Tributario Provincial vigente, antes era el artículo 189, en la cual nos dice que tributan el impuesto de comercio minorista la venta de consumidores finales, siendo consumidor final aquellos sujetos que no están inscritos en el impuesto, salvo que la falta de inscripción derive entonces como consecuencia de exenciones en las jurisdicciones correspondientes. Y por último tenemos la actividad de venta al por mayor de calzado. Esta es una actividad de comercio mayorista. En el anexo 1 lo identificamos en el código 464.130, en la cual está allí contemplada la venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico, página 263. Y tenemos que aplicar aquí lo dispuesto en el artículo 214 del Código Tributario Provincial, antes era el 190, en el cual nos dice que se prescinde de la cantidad de unidades comercializadas y se va a entender entonces comercio por mayor la adquisición cuando se realice para la reventa o comercialización en el mismo estado, la transformación, alquilar su uso o afectar una actividad posterior. Si no se verifican estos supuestos, la operación será considerada venta minorista. Vemos entonces que ya aquí hemos concluido con la identificación de cada una de estas 4 actividades y su correspondencia en el anexo 1 de la ley impositiva, ¿sí?, para cada uno de los códigos. Ahora lo que nosotros tenemos que identificar son las distintas alícuotas que debería tributar en función de los supuestos que estamos analizando. En el anexo 1 ustedes van a tener 3 columnas. En la columna 1 está contemplada la situación para cuando los ingresos sean menores o iguales a 15.500.000 pesos. En este caso se aplica el artículo 39 de la LIA y aplicamos así entonces las alícuotas reducidas. En el caso de la actividad industrial vamos a concluir que en la medida que el sujeto no supere los 15.500.000 pesos del año 2020, los ingresos provenientes de la actividad de fabricación, que no sea con destino a consumidores finales, van a estar exentos, conforme lo prevé el artículo 241 en el inciso 22. Para la actividad de reparación de calzado, la alícuota va a ser del 3%. Esa misma alícuota va a estar grabada para la actividad de ventas de calzado al público, es decir, al consumidor final, y la actividad de reventa de calzado al por mayor como actividad comercial mayorista. Entonces, para simplificar o resumir lo que hemos visto hasta ahora, nosotros tenemos que ver cuáles son las actividades que desarrolla el contribuyente. Esas actividades las tenemos que identificar en el anexo 1 de la ley impositiva en función del tipo de actividad, si es comercial, si es industrial, si es comercio mayorista, minorista, si fuera actividad agropecuaria o de servicios, y luego tenemos que, en función de los ingresos brutos del año calendario inmediato anterior, tenemos que identificar en qué columna se encuadraría cada una de esas actividades para determinar así la alícuota a aplicar. Pasamos ahora a la columna 2. Bueno, en la columna 2 nos encontramos aquí bajo el supuesto de que el contribuyente por el año 2020 superó los 15.500.000 pesos y es inferior a los 163 y hasta los 163 millones de pesos. Bajo ese supuesto o ese rango de facturación, inclusive ingresos exentos y no grabados por el 2020, para cada una de las actividades nos vamos a encontrar con lo siguiente. La actividad de fabricación, vamos a tener 2 tipos de situaciones.
Si la base imponible, ingresos exentos y no grabados, no superan los 117 millones de pesos, la actividad de fabricación se va a encontrar exenta. Ahora bien, si supera los 117 millones de pesos y hasta los 163 millones de pesos, la actividad va a estar grabada al 1,20%. Para lo que respecta a reparación de calzado, venta de calzado al público y venta por mayor de calzado, observamos que la alícuota va a ser la misma para estas tres actividades, que es del 4,75%. En la columna 3 nos vamos a encontrar con la alternativa de cuando el sujeto, por el año 2020, en lo que respecta a base imponible más ingresos exentos y no grabados, supera los 163 millones de pesos. Bueno, en este caso se tiene que aplicar las alícuotas agravadas contempladas en el artículo 40 de la ley impositiva, y vamos a concluir que para la actividad de fabricación está agravada bajo el 1,20%. En reparación de calzado, la alícuota a aplicar es del 5,50%, y para la venta de calzado al público, como la venta por mayor de calzado, la alícuota a aplicar es del orden del 5%. Bien, ya hecha esta introducción, esta clasificación, la correspondencia con el anexo, las distintas alternativas que se me pueden presentar en función de la columna 1, la columna 2 o la columna 3, podemos pasar a desarrollar el ejercicio en función de las distintas alternativas que se nos presentan de facturación para el año 2020. La primera de las alternativas nos dice que los ingresos del año 2020 son de 12 millones de pesos, motivo por el cual nos vamos a encuadrar allí en la columna 1, ya que la columna 1 era hasta 15.500.000 pesos, y vamos a ver allí cuál es el tratamiento impositivo para cada una de estas actividades. En el caso de fabricación de calzado, hemos concluido en la columna 1 que se encuentra exenta, por eso es que no tenemos impuesto determinado por esa actividad, es de cero. La base imponible era de 1.200.000 pesos. Para la actividad de reparación de calzado, que es de 50.000 pesos, la alícuota es del 3%, llegamos a un impuesto determinado de 1.500 pesos para esa actividad. Y luego tenemos la venta de calzado por menor y venta al por mayor de calzado. Aquí, en el punto 4 del enunciado, nos decía que durante el mes de marzo de 2021 se venden 100.000 pesos a sujetos que no cumplen las condiciones establecidas en el 214 del Código Tributario Provincial, antes era el 190, referido a venta mayorista, motivo por el cual debemos hacer un ajuste en la base imponible a declarar para las ventas minoristas, la cual la tenemos que aumentar en 100.000 pesos, y respecto a la base imponible de ventas mayoristas tenemos que disminuirla en 100.000 pesos porque no reúnen el requisito del 214. Entonces tenemos que la base imponible para la venta de calzado al por menor en su situación original era 150.000 pesos, tenemos que agregarle 100.000 pesos del ajuste, llegamos así a una base imponible de 250.000 pesos, que a una alícuota del 3% llegamos a un impuesto determinado de 7.500 pesos. Y en lo que respecta a la venta al por mayor de calzado, la base imponible original era 350.000, tenemos que hacer el ajuste en menos por 100.000 pesos para llegar a los 250.000 pesos de base imponible. Esa venta por mayor de calzado de 250.000 pesos como base imponible, la alícuota del 3%, nos da un impuesto determinado de 7.500 pesos. Llegamos así a un impuesto de base por alícuota de 16.500 pesos para el mes de marzo de 2021. Lo comparamos con el mínimo mensual. Recuerden que surge del mínimo anual, que es de 18.000 pesos, dividido 12, son 1.500 pesos. De los dos, tenemos que tomar el mayor para llegar al impuesto determinado del anticipo del mes de marzo de 2021, que es de 16.500 pesos. Sobre ese anticipo tenemos que detraerle las retenciones, percepciones y las recaudaciones bancarias que hubiera sufrido el contribuyente en el periodo. Vemos que en el enunciado, en el punto 3, nos dice que el sujeto sufrió una percepción en el mes de marzo de 3.000 pesos. Por lo tanto, el saldo de esta declaración jurada de marzo es de 13.500 pesos a favor de la Dirección General de Renta. Así que tenemos que ingresar los 13.500 pesos.
Pasamos ahora a la alternativa 2. En la alternativa 2 nos dan como supuesto que los ingresos del año 2020 es de 20 millones de pesos. Aquí nos encontramos en la columna 2, en función del monto de facturación del sujeto, y en la columna 2 teníamos que para la actividad de fabricación se encontraba exenta, para la reparación de calzado, de venta de calzado al por menor y venta por mayor de calzado, las alícuotas del 4,75% para cada una de esas actividades. Recordar también aquí que tenemos que hacer el ajuste de las bases imponibles para lo que es venta mayorista y venta minorista, porque hay 100.000 pesos que no reúnen el requisito de venta mayorista, por lo tanto se detrae de la base de venta mayorista y se la incorpora a la base de venta minorista. Llegamos así a un impuesto determinado de base por alícuota de 26.125, que lo vamos a comparar con el mínimo mensual de 1.500 pesos y de los dos tomamos el mayor. Es decir, que para el mes de marzo, bajo esta alternativa 2, el impuesto determinado es de 26.125, importe del cual le vamos a detraer las retenciones sufridas, que según el enunciado son de 3.000 pesos, y llegamos así al monto a ingresar a favor del fisco de 23.125. Vieron que es el mismo razonamiento que hicimos para la alternativa 1, nada más que ahora estamos utilizando la columna 2 del cuadro que elaboramos previamente. Pasamos ahora a la alternativa 3. Nos dice que el ingreso por el año 2020 es de 120 millones de pesos. Aquí nos encontramos nuevamente para aplicar la columna 2, con una diferencia en la cual está sobre lo que es la actividad de fabricación de calzado, porque ya ahora ya no está exenta, atento que superaron los 117 millones de pesos, ahora tenemos ingresos por 120 millones de pesos, así que esos ingresos por la fabricación de calzado van a estar grabados ahora a la alícuota del 1,20%, lo que nos da un impuesto de 14.400 pesos. Y continúo para las otras tres actividades con la misma alícuota. Atento que no hemos cambiado de columna, es decir, que seguimos aplicando el 4,75% para cada una de ellas, con la aclaración del ajuste en las bases imponibles del comercio minorista y del comercio mayorista de los 100.000 pesos. Recuerden ustedes que eso ya lo vimos. La base por alícuota para el mes de marzo, para la alternativa 3, es de 40.525, lo comparamos con el mínimo mensual de 1.500 pesos, llegamos así a un impuesto determinado de 40.525. Le vamos a restar las retenciones sufridas por 3.000 pesos y el monto a ingresar bajo esta alternativa al fisco es del orden de los 37.525. En la alternativa 4, nos encontramos ahora con un supuesto que los ingresos de 2020 es de 170 millones de pesos. Aquí vamos a aplicar la columna 3 del cuadro que confeccionamos. Y en esa columna tenemos que la actividad de fabricación de calzado está grabada por el 1,20%. La de reparación de calzado cambia ahora al 5,50%. La de venta de calzado al por menor es del 5% y la de venta por mayor de calzado es del 5%. En el caso de fabricación de calzado, el impuesto determinado es de 14.400 pesos, la reparación de calzado es del orden de los 2.750 pesos, venta de calzado al por menor, el impuesto determinado es de 12.500 y lo mismo ocurre para la venta por mayor de calzado con un impuesto determinado de 12.500 pesos. Recuerden ustedes que aquí también se tuvo que hacer el ajuste de las bases imponibles atribuible al comercio mayorista y atribuible al comercio minorista por los 100.000 pesos, que no son ventas a sujetos que reúnen el requisito de comercio mayorista, el por mayor. En este caso, el impuesto determinado de base por alícuota del mes de marzo para esta alternativa es de 42.150 pesos.
lo vamos a comparar con el mínimo mensual de 1.500 pesos, de los dos tomamos el mayor, entonces nos queda que el impuesto determinado del anticipo de marzo de 2021 es de 42.150 pesos, le vamos a detraer las retenciones sufridas de 3.000 pesos y llegamos así el monto a ingresar en favor del fisco del orden de los 39.150 pesos. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo hacemos la clasificación de las distintas actividades que desarrolla el sujeto, cómo hacemos su correspondencia con el anexo 1, cómo tenemos que ubicarnos en el anexo 1, y luego, una vez que identificamos el código, establecemos las 3 columnas para definir cuál es la alícuota que debemos aplicar en función del supuesto que se nos presente. Teniendo presente también el tema del ajuste en el caso de las bases de comercio al por mayor y comercio al por menor, cuando no reúnan los requisitos de comercio mayorista. ¿Sí? Vamos ahora al ejercicio número 2 de la guía de trabajos prácticos. Esto está en la página 72. Básicamente aquí tenemos que hacer una liquidación del mes de diciembre. Recuerden ustedes que el esquema de liquidación tenemos 11 anticipos de enero a noviembre y una liquidación final que es en el mes de diciembre. ¿Sí? El ejercicio dice ajuste de posición diciembre, impuestos sobre los ingresos brutos, es decir, que seguimos trabajando sobre un contribuyente local. Aquí tenemos que hacer esta aclaración, que cómo es la liquidación del contribuyente local. Bueno, el contribuyente local tiene que utilizar el quit y clave de AFIP, y dentro de lo que es el servicio de AFIP web, tiene que habilitar un rol que es el de CIFERE locales, para poder hacer la presentación de las declaraciones juradas correspondientes como contribuyente local. Recuerden ustedes que si el sujeto realiza actividades en 2 o más jurisdicciones provinciales, es un sujeto de convenio multilateral, y eso lo van a ver ustedes en el próximo práctico. Bien, el enunciado nos dice impuestos sobre el ingreso bruto de la provincia de Córdoba, ajuste de posiciones en el mes de diciembre, comparación con mínimo anual. La actividad no está encuadrada en los artículos 39 y 40 de la LIA. El ingreso por el año 2020 es de 20 millones de pesos, y nos dice, aclara también que la contribuyente no hace uso de la opción del artículo 3 del decreto 915/2020, publicado en el boletín oficial del 30 de diciembre de 2020. ¿Qué es esta aclaración? Esta aclaración se basa en lo dispuesto en el artículo 3 de ese decreto, atento que establece que los contribuyentes encuadrados en el régimen general de ingreso bruto no resulta exigible el importe mínimo mensual para las mensualidades comprendidas entre enero y diciembre de 2021. Es decir, que en la actualidad los sujetos régimen local para ingresos brutos no se comparan durante el año 2021 con el mínimo anual, ¿sí? O mínimo mensual. Esto está en concordancia con el tema de la crisis epidemiológica que se vive y que con ello conlleva, ¿no es cierto?, una disminución de la actividad económica. Entonces lo que el gobierno de la provincia de Córdoba ha establecido a través de este decreto es, si el sujeto no realiza venta, bueno, no tiene que tributar el importe mínimo correspondiente. Los ejercicios, tanto el ejercicio 1, el ejercicio 2, como el ejercicio 3 que vamos a ver a continuación, se resuelven bajo la no aplicación de este decreto, es decir, que se realiza la comparación con el mínimo, pero en la realidad no se compara con el mínimo por el tema de la situación económica que se está viviendo por el momento. Continuamos con el ejercicio. La contribuyente Paula Josefa Fons, con una inscripción de ingreso bruto, presenta ventas mensuales por el 2021 de 10.000 pesos en los meses de enero a octubre. En los meses de noviembre y diciembre sus ventas ascienden a 70.000 pesos por mes. Bueno, aquí vemos que no nos dicen cuál es la actividad que desarrolla el sujeto. Vamos a entender que corresponde a aplicar la alícuota general del artículo 14 de la ley impositiva anual, que es del orden del 4,75%. Y vemos entonces que aquí tenemos que aplicar lo dispuesto
en el Código Tributario Provincial, artículo 242 a 245, que son todo el esquema de todo lo referido a esquema de liquidación. Antes estaba contemplado en los artículos 216 a 219, y vamos a concluir que de enero a octubre esta contribuyente ha establecido el esquema de liquidación de base por alícuota, 10.000 pesos por mes al 4,75, nos da una base por alícuota de 475 pesos, que comparado con el mínimo mensual, esta contribuyente ha ingresado al fisco 1.500 pesos por mes de enero a octubre. ¿Sí? En el mes de noviembre, la contribuyente tuvo ventas por 70.000 pesos, que multiplicado por la alícuota general del 4,75, nos da un impuesto determinado de base por alícuota de 3.325, que comparado con el mínimo mensual de 1.500 pesos, de los dos tomamos el mayor, la contribuyente ingresó al fisco 3.325 pesos por el mes de noviembre. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar es cómo vamos a realizar la liquidación del mes de diciembre. En el ejercicio nos había dado como dato que en el mes de diciembre la contribuyente también vendió por 70.000 pesos. Y recuerden ustedes que en el esquema de liquidación final se tienen que sumar toda la base imponible de enero a diciembre de la contribuyente. Tenemos que de enero a octubre 10.000 pesos por mes, por 10 meses son los 100.000 pesos, noviembre 70.000, diciembre 70.000, nos da una base imponible acumulada anual de 240.000 pesos. Esos 240.000 pesos a la alícuota del 4,75% nos da un impuesto determinado de base por alícuota de 11.400 pesos. Esos 11.400 pesos lo tenemos que comparar con el mínimo anual, que es de 18.000 pesos, y de los dos tenemos que tomar el mayor. Es decir, que lo que esta señora debiera ingresar por el ejercicio en curso es de 18.000 pesos para todo el año, y le tenemos que restar el importe abonado que debió abonar de enero a noviembre, que es de 18.325. Esos 18.325 surgen de 10 meses que tributó 1.500 pesos, ahí ya tenemos 15.000, más lo que tributó por el mes de noviembre, 3.325, llegamos a los 18.325. Entonces tenemos que por todo el año debiera haber tributado 18.000, e ingresó de enero a noviembre 18.325. Es decir, que en el mes de diciembre esta contribuyente tiene un saldo a favor de 325 que lo va a trasladar para el mes siguiente, es decir, el mes de enero. Vamos a hacer un supuesto, que ahora las ventas del mes de diciembre son de 250.000 pesos. En este supuesto, todo lo que vimos y hemos aplicado anteriormente como base imponible acumulada de enero a diciembre, lo tenemos que armar nuevamente. Tenemos que de enero a octubre 100.000 pesos de base imponible acumulada, por el mes de noviembre 70.000 y por el mes de diciembre 250.000 pesos. Es decir, que la base imponible acumulada es de 420.000 pesos, a una alícuota del 4,75 nos da un impuesto determinado de 19.950 de base por alícuota. Eso lo comparamos con el importe mínimo anual de 18.000, de los dos tomamos el mayor, es decir, que la contribuyente tiene que ingresar por todo el año 2020, por todo el año 2021, 19.950 pesos. A eso le vamos a restar lo que habría ingresado o lo que debió ingresar de enero a noviembre, que es 18.325, que eso surgen de 10 meses de 1.500 pesos cada uno, más el mes de noviembre de 3.325. Concluimos que el saldo de la declaración jurada del mes de diciembre es de 1.625, y es a favor de la Dirección General de Renta, es decir, a favor del fisco, por lo tanto, debe ingresarse ese monto por los canales habilitados. De esta manera vimos una liquidación final de diciembre bajo dos alternativas. La primera de las alternativas con un saldo de declaración jurada a favor de la contribuyente, y la segunda de las alternativas con un saldo a favor del fisco, es decir, con un importe a ingresar de 1.625 pesos. Pasamos ahora al ejercicio número 3, que está en la página 74. Este ejercicio es muy similar a lo que vimos
y hemos desarrollado en el ejercicio número 1, con una aclaración que ahora cuando el sujeto que fabrica la venta la realiza a un sujeto que no está inscrito en impuestos sobre los ingresos brutos, y el tema es cómo darle el tratamiento a esos ingresos, ¿sí? Decimos que Moda SRL, fabricante de prenda de vestir y contribuyente de Córdoba, requiere determinar el impuesto sobre el ingreso bruto a tributar en el mes de enero de 2021, presentando los siguientes datos. Nos dan 4 tipos de actividades: operaciones de prendas fabricadas y que se venden a comercios minoristas que están inscritos en ingreso bruto por 1.500.000. También tenemos la actividad de venta al público de prendas fabricadas, 130.000. Estas son operaciones, vamos a ver que son operaciones minoristas a consumidores finales, porque el sujeto es un consumidor final. Y la reventa de prendas al público de 50.000, es una operación también con consumidores finales. Y la otra actividad es venta de prendas fabricadas al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba por 230.000 pesos. Nos dan como alternativa 1 en el año 2020 la sumatoria de bases imponibles de 17 millones de pesos, y como alternativa 2 en el año 2020 la sumatoria de bases imponibles de 150 millones de pesos. Nos dice que la sociedad no hace uso de la opción del artículo 3 del decreto 905 del 2020. Recuerden ustedes que este decreto es el que determina que no resulta exigible para sujetos de ingresos brutos del régimen general, no es exigible el impuesto mínimo mensual para las mensualidades comprendidas entre enero y diciembre del 2021. Recordemos que todos los ejercicios de esta clase han sido realizados y se van a realizar, este ejercicio número 3, como si no existiera ese decreto, ¿sí? Es decir, que se va a hacer la comparación con el importe mínimo anual, es decir, con el importe mínimo mensual. En materia de solución, recordar que tenemos que tener en cuenta las actividades que desarrolló el contribuyente, y tenemos que realizar el encuadramiento en el anexo 1 de la ley 10.725. Para ello, tenemos como primera actividad la venta de prendas fabricadas a comercios minoristas. Estos comercios minoristas están inscritos en ingresos brutos, es decir, que no son sujetos consumidores finales. Vemos que una actividad de fabricación que está contemplada en el artículo 241, inciso 22 del Código Tributario Provincial, vigente, que antes era el 215, inciso 23. Y en el anexo 1 lo vamos a identificar bajo el código 141.199, que se refiere a venta de prenda de vestir en SP, excepto prendas de piel y cuero, que está en la página 90. Luego, recordar aquí que tenemos que aplicar también la resolución interpretativa 2, tenemos que aplicar todos los requisitos establecidos en el artículo 241, inciso 22, que son ventas que no sean a consumidores finales, establecimiento productivo radicado en la provincia de Córdoba, ventas menores a 117 millones de pesos y que esté habilitado y esté inscrito en el Sistema de Información Industrial de la provincia de Córdoba. Una vez reunidos todos esos requisitos, vamos a ver luego cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Luego tenemos la segunda de las actividades, que es venta de prendas fabricadas al público. Esta es una actividad de fabricación, el sujeto que adquiere no es un sujeto que esté inscrito en ingresos brutos, entonces vamos, y como me dice que son vendidas al público, estas son ventas a consumidor final. En consecuencia, no es una actividad de fabricación, sino que el Código Tributario lo identifica como una actividad de comercio minorista, y en el anexo 1 de la ley impositiva anual lo vamos a identificar en el código 477.190, venta al por menor de prendas y accesorios de vestir en SP, que está en la página 290, y allí vamos a aplicar el artículo 213 del Código Tributario Provincial, el que antes era el 189. En lo que respecta a reventa de prendas al público, esto lisa y llanamente es una actividad de comercio minorista, en donde el sujeto que adquiere es un sujeto consumidor final, y en el anexo 1 lo vamos a identificar como comercio minorista, lo mismo que en el punto anterior en el código 477.190, ventas al por menor de prendas y accesorios de vestir en SP, que está contemplado en la página 290, que antes era el artículo 189.
Perdón, actualmente es el artículo 213, antes era el 189. Por última, tenemos la cuarta de las actividades de venta de prendas fabricadas al Ministerio de Educación de Córdoba. Esto es una actividad de fabricación, está contemplado en el artículo 241, inciso 22, antes era el 215 en el inciso 23, y vamos a concluir que el Ministerio de Educación es una dependencia del Estado provincial de Córdoba, y en consecuencia no debe inscribirse conforme lo dispone el artículo 240 en el inciso 1 del Código Tributario Provincial, antes era el 214, inciso 1. Y en el anexo 1, esta actividad la vamos a identificar bajo el Código de Actividad Industrial, en el 141.199, como ventas de prenda de vestir en SP, excepto las prendas de piel, cuero, que está en la página 90. Allí concluimos entonces para cada uno de los códigos, para cada una de las actividades desarrolladas, la clasificación según el anexo 1 de la ley impositiva y teniendo en cuenta los códigos que le corresponden a cada una de ellas. Ahora pasamos a armar las distintas columnas que se nos pueden presentar en función de los montos de ingresos. Tenemos que en la columna 1, la actividad de venta de prendas fabricadas a comercio minorista y la de venta de prendas fabricadas al Ministerio de Educación. Tenemos que tener en cuenta, como dijimos antes, lo dispuesto por la resolución interpretativa 2, y lo dispuesto por el artículo 241, inciso 22, y vamos a concluir que para la columna 1, es decir, que son ingresos menores o iguales a 15.500.000 pesos, la actividad va a estar exenta. Para lo que es la actividad de venta de prendas fabricadas al público y reventa de prendas al público, la norma prevé una alícuota del 3%. En la columna 2 nos vamos a encontrar en la situación en donde la base imponible del año 2020 supera los 15.500.000 y es hasta los 163 millones de pesos. Allí vamos a aplicar la alícuota especial del artículo 15 de la ley impositiva anual. En la columna 1 aplicamos la alícuota reducida del artículo 39. En la columna 2 vamos a aplicar la alícuota especial del artículo 15 de la ley impositiva anual. Y vamos, allí tenemos que para la actividad de fabricación, tanto prendas fabricadas a comercio minorista como la de prendas fabricadas al Ministerio de Educación de Córdoba, tenemos un desglose que es hasta 117 millones de pesos, la actividad va a estar exenta, y desde 117 millones de pesos y desde 167 millones de pesos y hasta los 163 millones de pesos va a estar grabada al 1,20%. Respecto de la venta de prendas fabricadas al público y la reventa de prendas al público, la alícuota será del 4,75%, la que vamos a aplicar bajo esta columna, que es la columna 2. Y por último vamos a terminar de armar la columna número 3, que es el supuesto en el cual la sumatoria de base imponible más ingresos exentos y no grabados del año 2020 superan los 163 millones de pesos, y allí aplicamos entonces el artículo 40 de la ley impositiva anual, es decir, las alícuotas agravadas. Concluimos allí entonces que para la actividad de fabricación la alícuota va a estar alcanzada por la actividad va a estar alcanzada con una alícuota del 1,20%, y para las actividades de venta de prendas fabricadas al público y la reventa de ventas de prendas al público, la alícuota va a ser del 5%. Bien, todo esto es lo que ya vimos para el ejercicio número 1 y para lo que es el ejercicio número 3, la resolución interpretativa 2, los requisitos para la exención objetiva de lo que es actividad industrial, artículo 241, inciso 22, y que se entiende entonces por comercio minorista, artículo 213. Eso ya lo hemos visto, así que me remito a la primera parte de lo que hemos de la introducción del ejercicio número 1. Pasamos ahora a la resolución de las distintas alternativas que nos presenta el ejercicio número 3. En la alternativa 1 tenemos ingresos del año 2020 por 17 millones de pesos, entonces aquí vamos a aplicar la alícuota 2, la columna 2, perdón, en la cual tenemos la actividad de fabricación va a estar exenta porque es menor de 117 millones de pesos, y las actividades de comercio por menor
vamos a aplicar la alícuota del 4,75%. Tenemos entonces que el impuesto determinado de base por alícuota es de 8.550 pesos, lo vamos a comparar con el mínimo mensual de 1.500 pesos, de los dos tomamos el mayor, es decir que el anticipo determinado del mes de enero de 2021 es de 8.550 pesos, no tenemos retenciones, por lo tanto el monto a ingresar por enero es de 8.550 pesos. En la alternativa 2 de este ejercicio nos prevé una base imponible del año 2020 de 150 millones de pesos. Aquí vamos a aplicar la columna 2. Y vemos que para la actividad de fabricación, vemos que ahora está grabada con la alícuota del 1,20%. Entonces, tenemos que venta de prendas fabricadas al comercio minorista, la base de 1.500.000 por la alícuota del 1,20 nos da un impuesto determinado de 18.000 pesos. La venta de prendas fabricadas al público con una base de 130.000 pesos a una alícuota del 4,75 nos queda un impuesto determinado de 6.175 pesos. La reventa de prendas fabricadas al público con una base de 50.000 pesos, una alícuota del 4,75, nos queda un impuesto de 2.375 pesos. Y la cuarta actividad de venta de prendas fabricadas al Ministerio de Educación con una base imponible de 230.000, una alícuota del 1,20, nos queda un impuesto determinado de 2.760 pesos. El impuesto determinado de enero de base por alícuota es de 29.310, lo vamos a comparar con el mínimo mensual de 1.500 pesos, de los dos tomamos el mayor, es decir que el impuesto determinado de enero de 2021 es de 29.310, menos las retenciones que no tenemos en este caso, nos queda un saldo a ingresar a favor del fisco de 29.310 pesos. Bueno, con esto damos por concluido el práctico que teníamos previsto para el ejercicio. Y por favor utilicen los horarios de consulta. Desde ya, muchísimas gracias y quedamos a disposición.